Las 10 preguntas más frecuentes del trastorno afectivo bipolar y sus respuestas conmigo, el Dr. Pino. Las 10 preguntas las vamos a ir leyendo textual y vamos a ir respondiendo y explayándonos mucho más a lo largo de este video. La primera pregunta es, ¿qué es el trastorno afectivo bipolar? Es una pregunta excelente porque muchos de los que lo padecen o de los que creen tener un trastorno bipolar o bipolaridad en realidad están equivocados o no conocen del todo esta patología. El TAP es una enfermedad primero que es crónica. No es que tú lo tengas un mes y se te pase, se cure. No, es crónico. Esto va todo el tiempo. Aparte, el trastorno afectivo bipolar, como lo dice su nombre, se altera la afectividad, transitando entre estados de manía, la eutimia y la depresión. La manía, este ánimo exaltado, este ánimo grandilocuente, este discurso que está acelerado muchas veces, esta persona que tiene sensación de mayor energía en el cuerpo, menos necesidad de dormir, esta persona que toma mayor riesgo, que está más impulsiva, que algunas veces se puede mostrar disfórica o irritable, todo eso es la manía. Ahora, en la eutimia es la época donde se mantiene bien, o sea, con una afectividad que está conservada o normal. No todo el tiempo la persona con bipolaridad va a estar ni en la manía ni en la depresión. Va a estar gran parte de su tiempo con una afectividad conservada. Y el tercer punto o el tercer polo de todo esto es la depresión. O sea, no hablamos necesariamente de dos polos, sino que transita entre tres. La manía, la eutimia y la depresión. Y la depresión es este polo donde vemos a la persona con mayor tristeza, anedonia, sin ganas de hacer sus cosas del día a día, sin ganas de levantarse, de ir a trabajar, de ir a estudiar, sin deseo de seguir esforzándose un día más o sin deseos de seguir luchando un día más. Está tan cabizbajo, tan de alguna forma decepcionado de su día a día que termina abandonando muchas de las cosas que le gustaban o lo hacían sentir bien. Y también hay una afectación de la psicomotilidad, o sea, el movimiento, la mímica facial, todo te denota tristeza. Se le nota en la cara que está triste esta persona. La siguiente pregunta, chiquillos, es ¿cuál es la diferencia entre un TAP tipo 1 y un TAP tipo 2? Mira, principalmente el TAP tipo 1 tiene que presentar un episodio de manía y el TAP tipo 2 no presenta episodios de manía, pero sí episodios de hipomanía. Va ciclando entre la hipomanía, la eutimia y la depresión. Y en el TAP tipo 1 necesitamos sí o sí una manía. Ahora hay otras clasificaciones igual, aparte de esto. Está el ciclotímico, está esta teoría del espectro bipolar también, la categoría de Quiscal, que habla de 6 tipos de bipolaridad. Entonces hay más tipos de lo que usualmente conocemos del tipo 1 y tipo 2. La tercera pregunta es, ¿en qué se diferencia la manía de la hipomanía? Buena pregunta igual. La manía es mucho más grave que la hipomanía. Genera mayor cantidad de alteraciones en tu rutina, mayor cantidad de alteraciones en tu nivel de riesgo que tomas. Se ven conductas con más tendencia hacia lo psicótico. Vemos psicosis en la manía. Hay un grupo de psiquiatras que consideran que la manía siempre es psicótica con alteración del juicio de realidad. Empiezan los delirios, empiezan estas conductas que no comprendemos, que no entendemos, que no son comprensibles. Entonces la manía es grave y necesita hospitalizarse pronto y ajustar su tratamiento. Necesitamos un tratamiento agudo y necesitamos mantener una hospitalización porque el paciente muchas veces abandona su tratamiento en la manía y toma conductas de tal riesgo que su vida se ve afectada en todo ámbito. Cuarta pregunta, ¿trastorno bipolar es lo mismo que tener cambios de ánimos normales? No, no es lo mismo. Todos transitamos con cambios afectivos durante el día o durante la semana. Puede ser que un día me levante mucho más triste que otro o mucho más alegre que otro. Puede ser que un día me sienta con más energía, haya dormido poco y no me sienta fatigado. Pero lo más probable es que solo sea ese día. No es algo que se mantenga en las semanas, no es algo que se mantenga más allá de una semana como pasa de repente con la manía. No es un estado de ánimo que se mantenga persistente como la depresión de la manía por semanas o por varios días,
sin poder retornar a la eutimia. No es lo mismo estos cambios afectivos normales que estos cambios de tal intensidad que terminen afectando mi funcionalidad. Vamos a la siguiente pregunta, chiquillos, que es la quinta. ¿El trastorno afectivo bipolar tiene cura? Mira, cura como definitivamente ya no tener TAB o no tener este trastorno afectivo bipolar, no. No es que los medicamentos o la terapia familiar o la terapia conductual o la terapia que sea o el TEC mismo te vaya a quitar la bipolaridad. No pasa esto. No es una cura como de que vamos a tener una remisión total y nunca más vamos a tener TAB. No, esto no pasa. Pero sí el tratamiento ayuda a que los síntomas bajen considerablemente y tengamos una mejoría en la funcionalidad, que volvamos a hacer nuestras cosas un poquito como lo hacíamos antes. Pero cura como tal, no. Vamos a la sexta pregunta, que es ¿qué tratamientos se usan habitualmente? El trastorno afectivo bipolar necesita sí o sí un estabilizador del ánimo. Necesitamos ocupar algún estabilizador como el litio, la lamotrigina, ácido valproico. Estos anticonvulsivantes usualmente que se ocupan como estabilizadores ayudan a que el paciente tenga menos recaída, que tenga una mejoría en sus síntomas, que se van eligiendo según cada tipo de paciente. No es que todo el mundo vaya a ser candidato al litio, ni que todo el mundo vaya a necesitar la lamotrigina. Va a depender mucho de qué es lo que predomine más en cada paciente bipolar. Por ejemplo, alguien que tiende mucho más a la manía se va a ver mucho más beneficiado con el litio, y alguien que tiene mucho más a la depresión lo más probable es que se ve mucho más beneficiado con la lamotrigina, que tiene un efecto que estabiliza y también un efecto que mejora bastante más la depresión. Vamos a la siguiente pregunta, chiquillos, ya queda un poquita. ¿Es una enfermedad hereditaria? Mira, referente a la genética asociada a esta patología, al igual que con la esquizofrenia, hay un componente genético hereditario. Si mis papás, abuelos, tíos tenían un trastorno afectivo bipolar, tengo alto riesgo de que mi hijo también tenga un trastorno afectivo bipolar o que yo también tenga un trastorno afectivo bipolar si toda mi línea familiar ha sido bipolar. Ahora, ¿esto quiere decir que sí o sí yo vaya a ser bipolar si toda mi familia lo era? No, no es un riesgo al 100% por tener estos genes en mi código genético. Hay una alta probabilidad, pero no es un 100%. Y si yo tengo un gemelo con bipolaridad, uno dice, ah, tienen los mismos genes, crecieron en el mismo útero, era un embarazo univitelino, que te hace pensar que, claro, si mi gemelo tiene bipolaridad, yo también, si tenemos los mismos genes, crecimos en el mismo útero, no, no necesariamente. No es necesario que si mi gemelo tiene bipolaridad, yo también lo tenga, al igual que con la esquizofrenia. Hay un componente ambiental que también afecta y que también es determinante en todo esto de la bipolaridad. Entonces no lo es todo la genética, sí es un factor importante, pero no al 100%. ¿Cómo se diagnostica la bipolaridad? Y esta es una pregunta que también me hacen harto mis pacientes, sobre todo que ya le han hecho el diagnóstico de bipolar. ¿Cómo se hizo el diagnóstico? Se puede hacer una primera consulta, necesitamos varias sesiones, que 5, 10 consultas para pensar en bipolaridad. Y no es tan sencillo llegar al diagnóstico, no es tan fácil. De hecho, cuando vemos estudios de médicos no psiquiatras que hacen diagnóstico de bipolaridad, en promedio se demoran entre 5 y 10 años en hacer el diagnóstico de bipolaridad, porque no tienen la sospecha alta ni conocimiento suficiente para poder diferenciar esta bipolaridad de un trastorno de personalidad, para poder diferenciarla de una depresión sola, de un episodio depresivo grave. Entonces muchas veces hay bajo nivel de sospecha y no está el conocimiento suficiente para hacer el diagnóstico a tiempo. Ahora, cuando hablamos de psiquiatría, sí, se hace mucho más rápido el diagnóstico, pero puede ser que tampoco se haga en la primera consulta, puede ser que también requeramos más de una. Y no hay un examen de sangre, no hay un examen de imagen, no hay una resonancia, no hay un TAC o un electroencefalograma que te diga esta persona es bipolar. No es que yo vaya a la clínica, me tomen una batería de exámenes y me digan, ah, sí, los exámenes arrojan que usted es bipolar. No funciona de esa forma.
Usualmente se te van a pedir todos esos exámenes también, aunque el doctor ya te haya dicho que en las sospechas de bipolaridad. Y tú digas, ¿por qué me está pidiendo una resonancia? ¿Por qué me está pidiendo un electroencefalograma? Sí, acá el doctor Pino me dice que todo esto es solo con la clínica y solo con la entrevista. Se pide principalmente para descartar, porque uno no tiene visión de rayo X, no puede ver si es que hay un tumor en el cerebro, por ejemplo, que está cambiando la conducta. Entonces se pide para el diagnóstico diferencial y poder saber que no haya nada orgánico de fondo que esté generando todos estos síntomas. Y ya nos queda la última pregunta que nos dice, ¿una persona con TAP puede tener una vida que sea normal? Antes de ir a esta última pregunta, quiero que te suscribas al canal y des me gusta si te sirvió de algo esta respuesta. Mira, depende de varios factores. El primero que depende es si tuvo o no un tratamiento precoz, si tuvo o no una intervención precoz, si se hizo el diagnóstico a tiempo, si tiene un apoyo familiar o no lo tiene, si hay consumo de sustancias o no hay consumo de sustancias, porque claramente alguien que fuma todo el día, que consume marihuana, consume otras cosas, claramente su cerebro va a estar mucho más dañado y no va a responder de la misma forma o igual de bien a los medicamentos que le estamos dando. Entonces, no es lo ideal, chiquillos, que ocupemos este tipo de sustancias porque empeoran muchas veces el pronóstico de la bipolaridad. Y como bonus de pregunta, vamos a responder: ¿estos pacientes con trastorno afectivo bipolar pueden ocupar antidepresivos o pueden ocupar solo antidepresivos? Mira, la verdad es que pueden ocupar antidepresivos algunos pacientes, principalmente fluoxetina, bupropión. No se va a dejar en todos, ni tampoco se va a dejar cualquier tipo de antidepresivo. Ni tampoco se va a dejar solo antidepresivo, no se debería hacer, porque hay mayor riesgo de que esto vire, que del polo depresivo vire directamente hacia la manía, lo cual es peligroso para la salud del paciente. Por eso es que usualmente no ocupamos solo antidepresivos, no ocupamos todos los antidepresivos, sino que solamente algunos y en ciertas situaciones.